Amén. Les voy a invitar a que puedan sentarse en el nombre de Jesús. Vamos a dar el tiempo a la palabra en esta hora. Amén. Y pues que el Señor haga con nuestras vidas lo que Él tiene que hacer, siempre y cuando dispongamos nuestra vida, ¿verdad? Nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, para que el consejo de su palabra venga a caer, como lo muestra la misma, ¿verdad? En buena tierra. Amén. En esta oportunidad vamos a hablar del tema el cumplimiento de la ley. Antes de empezar, ¿verdad? Ya a presentar las diapositivas, quiero aclarar el tema del cumplimiento de la ley, porque al leer el tema, ¿verdad? Podemos pensar que estamos hablando de el cumplir lo que está escrito en la palabra. Amén. Espero me dé a entender, porque aún para mí ha sido algo confuso, les digo, ponerles este tema, porque le iba a poner leyes espirituales y pensé en varios títulos, pero al final este fue el que más me convenció. Pero como les digo, cuando yo estoy hablando de esto, del cumplimiento de la ley, por ejemplo, ahora si hablamos en lo secular, aquí no importa, mis amados hermanos, cuando hablamos de la ley terrenal, ¿verdad? Si una persona es creyente o no es creyente. Simple y sencillamente, si comete algún delito, ¿verdad? La ley es ley, y repito, y no importa si es creyente o no. Si transgredió la ley, amén, va a tener que pagar las consecuencias. Si cumple con la ley, va a tener que disfrutar de los beneficios. Entonces, cuando yo le pongo este título, ya espero que conforme lo vayamos desarrollando, lo vayamos entendiendo, es una ley, mis amados hermanos, que no tiene que ver exactamente con que yo sea cristiano o con que yo no sea cristiano, amén, sino es una ley que simple y sencillamente se va a cumplir si yo hago las cosas correctas. Por eso dice claramente el libro de Gálatas, lo podemos resumir así, ¿verdad? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, esta es una ley. Por eso le puse al tema, ¿verdad? El cumplimiento de la ley. De que si yo por naturaleza voy a sembrar algo, amén, por naturaleza voy a cosechar. Y repito, no hace falta, mis amados hermanos, que para poder sembrar, la persona que vaya a sembrar sea creyente o no. Simple y sencillamente siembra y a su tiempo pues va a cosechar. Amén. Me dice acá el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Repito, haciendo el énfasis en el que venimos, ¿verdad? Aquí no dice, mis amados hermanos, que todo lo que el cristiano siembre. Aquí dice claramente todo lo que el hombre sembrar. Tendríamos que escudriñar esa palabra hombre, ¿verdad? Para ver que probablemente tal vez esté hablando de la humanidad, como cuando en el libro de Génesis habla acerca de la palabra hombre o la palabra Adán también, que también está hablando de la humanidad. Amén. Entonces yo quiero que entendamos esto, por eso vuelvo a la carga y espero ya ahorita irme dando a entender el cumplimiento de la ley. O sea, de que hay cosas que simple y sencillamente en la vida, mis amados hermanos, de una persona normal, sea cristiana o no, se tienen que cumplir. Amén. Éxodo capítulo 12, versículo 49. Vean lo que dice acá. La misma ley, dice, será para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. Entonces aquí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Cuando Dios pues dio la ley, ahí vamos a ver algunos significados de la palabra ley que aparece acá. No dio una ley para su pueblo Israel, amén, y otra ley para los que no eran pueblo. Simple y sencillamente Él dio una ley. Y volvemos a utilizar esta palabra, y simple y sencillamente todos los que cumplan esa ley pues van a recibir el beneficio de cumplir la ley. Amén. Y simple y sencillamente los que no cumplan la ley pues también van a recibir las consecuencias de no cumplir la ley. Amén. Entonces está claro acá que la ley, claramente lo dice la palabra del Señor, no es
para un grupo en específico y para otro grupo no. Amén. La ley es ley y se debería, ¿verdad? Menos en las leyes terrenales, de juzgar a todos bajo la misma ley. Pero eso es otra cosa. Las leyes terrenales, a diferencia de las leyes espirituales o las leyes en este caso que Dios ha constituido, ¿verdad? Simple y sencillamente vuelvo a la carga con esto porque es el énfasis del por qué al final le terminé colocando este título. Amén. El que cumpla la ley recibe los beneficios. El que no la cumpla, pues va a tener que pagar las consecuencias, y no podemos echarle la culpa a Dios. Amén, porque lamentablemente eso es lo que el ser humano ha hecho desde el principio, ¿verdad? Desde el principio, ustedes y yo vemos al hombre y a la mujer en el huerto. Cuando Dios pues les pide cuentas, ninguno de a los que les pidió cuentas se hizo responsable. Antes bien, todos le echaron la culpa uno al otro, y es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Cómo lo vamos a evitar? Sabiendo que hay una ley. Amén. Repito, en este caso yo no me quiero centrar en la ley, en lo que está escrito en la palabra, sino ahí lo vamos a ver. Tal vez ya vieron la presentación que envié, ¿verdad? Sino me quiero centrar en cosas, mis amados hermanos, que nosotros hacemos. Amén. Y pues va a traer sus consecuencias, ya sean buenas o sean malas, o en cosas que a veces no hacemos, pero deberíamos de hacer. Sobre todo en esas cosas me quiero centrar, que son las cosas que la Biblia nos muestra, nos ordena, digámoslo así, que tenemos que hacerlas, y a veces no recibimos. ¿Por qué? Porque no lo hacemos. Por ejemplo, les voy a mencionar esto nada más para que me vayan entendiendo un poquito mejor. La Biblia dice: pedid y se os dará. Entonces, esta es una ley, ¿sí? Por eso el cumplimiento de la ley, que si yo pido, voy a recibir. Pero si yo no pido, no voy a recibir. Entonces, repito esto, estas son consecuencias de lo que a veces hacemos, pero también son consecuencias a veces de lo que no hacemos. Amén. Entonces por eso, repito acá, y vuelvo a hacer este énfasis, ¿verdad? De que aquí no está diciendo el creyente. Aquí dice claramente el natural, entiéndase, el que es parte o escogido dentro del pueblo, pero también para el extranjero. No hay una ley para el creyente y otra ley para el impío, u otra ley para el pecador, sino la ley es la ley. Si por naturaleza, veámoslo así, un impío o un pecador pide, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Va a recibir. Y si nosotros como creyentes no pedimos, entonces yo creo que es lógico, ¿verdad? ¿Cómo vamos a recibir aquello que no pedimos? No lo vamos a recibir. Entonces por eso les repito, el tema lo titulé al final, el cumplimiento de la ley, porque para que se cumpla, mis amados hermanos, algo tenemos que hacer. O algo no hacemos, por eso no se cumple. Amén. Entonces miren, dice acá, estos son significados de la palabra ley. Esta que aparece acá en Éxodo 12:49. Dice: la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Y cuando vemos la palabra hebrea que se utiliza es la palabra Torah. Y ustedes y yo sabemos, ¿verdad?, que cuando se habla de la Torá, ya estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia. Amén. Ahí ya se introduce prácticamente lo que está escrito, ¿verdad? Pero ya lo vimos, y ese es mi énfasis, y en eso me quiero centrar. De que si somos extranjeros, si somos creyentes o si no lo somos, pero a pesar de todo, aunque le hayamos o no le hayamos abierto nuestro corazón al Señor, de todas formas la ley se va a cumplir. Eso es lo que yo quiero que veamos. Dice acá los significados de la palabra ley, que es la palabra Torah. Vean, especialmente dice precepto o estatuto, especialmente el decálogo o el Pentateuco. Sabemos que el decálogo son los 10 mandamientos. El Pentateuco, sabemos que son los primeros 5 libros de la Biblia. Pero miren también lo que dice, que la ley es para darnos una dirección y una enseñanza legal. Yo creo que entonces está claro, ¿verdad?, de que
para que la ley, mis amados hermanos, se cumpla. Por eso empecé con la cita del libro de Gálatas: lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y al final, si seguimos leyendo el contexto de esa cita de Gálatas, pues para resumirlo dice que el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. O sea, nos damos cuenta, simple y sencillamente, repito este énfasis porque para mí es importante que lo entendamos así, para poder recibir los beneficios tengo que hacer algo. En este caso ya les puse un ejemplo: pedir y se os dará. Y en esa cita del libro de Mateo, ahí vamos a desarrollar el tema, porque es lo que yo quiero que pongamos en práctica, mis amados hermanos. Que el día de ayer estaba yo como siempre, ¿verdad? Dios mío, ¿y qué vamos a predicar el día de mañana? ¿Y qué es lo que tienes para tu pueblo? Y aunque ustedes no lo crean, yo estaba acostado, y acostado, mis amados hermanos, empecé a sentir este testimonio, ¿verdad? De esa cita, como les digo: pedid y se os dará, buscar y hallaréis, y el que toca la puerta se le abre. Entonces vuelvo a la carga con esto: a veces no, y lo dice la Biblia, ¿verdad? Que a veces no recibimos porque no pedimos, y a veces pedimos y también no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal, dice. Y ahí nos vamos a dar cuenta, mis amados hermanos, en la palabra del Señor, una manera, digámoslo así, correcta de pedir y que es eficaz para poder recibir. La ley, estos son significados pues tradicionales, digamos, no son bíblicos, ¿verdad? Pero más sin embargo son para el tema igualmente importantes. Dice: es un precepto establecido por la autoridad competente. Si nos detenemos un momento ahí y hablamos de la autoridad competente, recuérdense los significados bíblicos: el decálogo y el pentateuco. La ley es un precepto establecido por la autoridad competente. Entonces, cuando hablamos del decálogo y el pentateuco, ¿quién sería esa autoridad competente? Sabemos que no fue Moisés, aunque en la Biblia aparece escrito la ley de Moisés, pero a Moisés le dieron esa ley, no es de él. Amén. Entonces prácticamente acá la autoridad competente que establece la ley de la que estamos hablando, pues simple y sencillamente es nuestro Dios. Amén. Por eso vuelvo a la carga: el que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, que el cumplimiento de la ley no solamente es para algo acá terrenal, pido y recibo, sino que también si siembro según la tierra o según los actos en los que yo esté realizando, así va a ser la cosecha. Y luego, repito, no podemos cometer el grave error de echarle la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque Él dejó la ley, ¿sí? Y ya lo vimos en el libro de Éxodo, lo dejó claro, ¿verdad? Podemos resumirlo así: que el que cumpla la ley, pues va a recibir los beneficios. Creo que ya se los dije varias veces, pero para mí es importante que lo atesoremos. ¿Por qué? Porque yo creo, sobre todo en este periodo que nos está tocando vivir una vez más, que en determinado momento tal vez no nos vamos a tirar al abandono de la preocupación, ¿verdad? Pero tampoco es como llevar una vida normal. Ayer, por ejemplo, estábamos viendo supuestamente cómo iban a fallar lo del Congreso, ¿verdad? Pero juntamente con ese fallo, también se estaban dando otro tipo de noticias de gente, y era, no sé cómo decirle, la cosa que uno tiene a veces ciertos sentimientos como encontrados, ¿verdad? De ver cómo gente, pues, trabajadora, ya por el famoso toque de queda, corriendo a guardarse, a esconderse, y lamentablemente a la mayoría de gente, pues, que no hacen mucho bien, ¿verdad? Ellos sí tienen libertad. Pero bueno, entonces les digo esto, ¿por qué? Porque la ley que nosotros tenemos nos la ha dado el Señor. Y si Él la ha dado, entonces díganme ustedes, ¿quién la puede cambiar? Nadie. Entonces lo que a nosotros nos toca, por favor, en el amor del Señor, esa es la necesidad que yo tengo de transmitirles a cada uno de ustedes, es simple y sencillamente hacer, amén, lo que Él ha dejado establecido. Y repito, ahorita yo no me quiero centrar en todo lo que está escrito en la Biblia, aunque ya vimos que habla del Pentateuco y del Decálogo, ¿verdad? Por lo menos, sino me quiero centrar en ese pedir
en ese buscar, en ese llamar. Amén. Y hay muchas cosas más que tienen que ver con esto. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Entonces queremos recibir honra del Señor. ¿Cómo se va a cumplir esa ley? Honrándolo. Entonces por eso repito, hay cosas, y este es mi énfasis y esta es mi necesidad, y si lo tengo que repetir muchas veces lo voy a repetir, de que nosotros entendamos de que a veces no tenemos. ¿Por qué? Porque no pedimos. A veces no tenemos lo necesario. ¿Por qué? Porque tampoco estamos haciendo lo necesario para cumplir la ley. Y después de esto no podemos echarle la culpa al Señor del por qué no tengo, del por qué no puedo. ¿Por qué? Porque la ley ya nos fue dada. Amén. Ustedes y yo no vemos el día de hoy que todavía haya alguien que esté diciendo, aunque hay un montón de locos por ahí, que hay que seguir sumándole libros a la Biblia, porque el canon ya fue cerrado, 66 libros y cada uno con sus capítulos, no hay más. Aunque aparezcan otros escritos que muchos dicen que deberían de haber sido metidos dentro de la Biblia, pero no están. Por ejemplo, está el libro de Enoc, está el libro de Judas, está el Evangelio de María. Imagínense ustedes, no están. El Señor sabe por qué no están. Era la ley que necesitábamos. Amén. Entonces vuelvo a este énfasis. Si queremos recibir, tenemos que pedir. Amén. Queremos honra, tenemos que honrar. Queremos respeto, tenemos que respetar. Amén. Entonces esa es la ley, repito, es el cumplimiento de la ley. Vuelvo a la carga, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amén. Sigue diciendo acá este significado. Bueno, es un precepto establecido por la autoridad competente. Ya vimos que para nosotros esta autoridad competente es el Señor. Amén. En que se manda, escuchen esto, o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva una sanción. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a la mayoría de guatemaltecos o personas les pasa que van caminando tranquilos, pero miran a la policía por ahí parada y se ponen nerviosos. ¿Por qué? Si al final la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces aquí en nuestros dichos populares, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? El que nada debe, nada teme. Entonces, mis amados hermanos, la ley fue establecida ¿para qué? Para poner un orden. Amén. Para que el que la cumpla, como no lo dice acá, pero al entenderlo se entiende, ¿verdad? Valga la redundancia. El que la cumpla, pues no va a ser sancionado. Y el que la infrinja, pues tiene que ser sancionado. ¿Por qué? Porque hay algo pues que no está haciendo bien. Vean esta cita en Segunda de Crónicas, capítulo 2, capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer ahí algunos versículos. Luego nos vamos a ir al 10 hasta el 12. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que el Señor nos hiciera esta pregunta como la que le hizo Salomón? Miren, esto aparece tanto en Crónicas como en uno de los libros de Reyes. En Primera de Reyes aparecen, prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Solo que en algún libro tiene un diferente énfasis. Dice acá, pero ¿a cuánto nos gustaría esto? Y aquella noche, dice, apareció Dios a Salomón y le dijo. En Reyes dice que Salomón estaba soñando, pero al final le haya aparecido en sueños o literalmente de todas formas le dio lo que pidió. Miren lo que dice acá: pídeme lo que quieras que yo te dé. Por naturaleza yo creo que a todos nos gustaría que el Señor se nos aparezca. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Hasta está esta famosa película, ¿verdad? Del genio de la lámpara, ¿verdad? 3 deseos y al final, bueno, hagamos esa película. Pero aquí es donde antes de empezar, ¿verdad? Con el tema, el cumplimiento de la ley, refiriéndome a pide, amén. Yo quiero que entendamos esto, mis amados hermanos, de que ¿por qué a veces no recibimos? Ustedes y yo ya sabemos por qué fue que Salomón pidió, ¿verdad? Y el Señor, ahí vamos a ver las citas. Dios le dice, por cuanto no me pediste, y le da el listado de 3, 4, 5 cosas que no pidió,
te voy a dar lo que pediste, y así lo dice la Biblia, y lo que no pediste también te lo voy a dar. Entonces, ¿por qué es que a veces el Señor digamos, se nos manifiesta tal vez por medio de una profecía, por medio de una prédica, que es lo que estamos hablando el día de hoy, y nos dice, pídeme lo que quieras que yo te dé? Porque a veces, mis amados hermanos, ya lo dije, ahora lo dice el libro de Santiago, no sabemos pedir. Otras veces pedimos y pedimos mal. Y otras veces pedimos, pero pedimos solo para nuestros propios deseos. Esa palabra de deseos tiene que ver con concupiscencias, y sabemos que cuando hablamos de concupiscencias estamos hablando de deseos pecaminosos, deseos que no nos van a llevar a honrar a Dios. Entonces yo creo que nosotros mismos, ¿verdad? Lo dice la Biblia, siendo malos, y está en ese contexto de la cita de Mateo, creo que es capítulo 7, versículo 7, la que vamos a hablar. Si nosotros siendo malos, dice, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor no derramará de su Espíritu sobre nuestras vidas? Sí, se lo pedimos. Entonces, tenemos que aprender a pedir. Amén. Tenemos que aprender a buscar, tenemos que aprender a llamar, ¿verdad? O a tocar la puerta. A veces, mis amados hermanos, ahí traigo, pero está hasta el final, y no creo llegar ahorita hasta el final, ¿verdad? Pero lo pueden ver ustedes allá en su casa. Uno de los enemigos, por así decirlo, del pedir es prácticamente la pereza. Entonces, a veces, ¿por qué no tenemos lo que necesitamos a pesar de que lo pedimos? Porque a veces nos estorba un poquito la pereza. Pero otro de los enemigos también del no recibir o no tener lo que uno necesita o lo que pide es el orgullo. Miren, a veces, yo no sé si ustedes tal vez conocerán a gente, pero yo he conocido gente que les digo, yo me quedo tal vez sorprendido, porque tal vez alguien les quiere dar algo y algunos se han atrevido a decir esto. Yo no lo he visto solo en las películas. Digo, en las películas, bueno, pues está bien, pero lo he vivido también con gente pues cercana, ¿verdad? Que a veces uno quiere darle algo y no, y así lo dicen. Nosotros no aceptamos caridad. ¿Qué hace uno ante una persona así, mis amados hermanos? Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque a veces por eso mismo no se recibe. Yo, por ejemplo, soy uno, si a mí alguien me quiere dar algo, cualquier cosa, por muy grande, por muy pequeña que sea, yo la recibo. Y si alguien me dice, por ejemplo, también, yo quiero darle algo a alguien, por ejemplo, una oportunidad, y es el ejemplo que les quiero poner, no me ha pasado solo en una oportunidad, sino casi siempre, ¿verdad? Alguien tal vez puso su carro para ir a algún lado y toma para la gasolina. No, yo no le vuelvo a decir, toma, hombre. Me dice que no estoy rogando que si digo no. Y si lo recibe, pues por eso se lo estoy dando, ¿verdad? Porque tampoco se lo voy a dar con la esperanza de que no lo reciba, porque eso también sería tener un corazón mezquino, y al final nuestro corazón está abierto delante del Señor. Amén. Entonces yo les digo esto, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque yo creo que a todos nos gustaría, y no solamente nos gustaría, sino yo me atrevo a pensar de que el Señor ya lo ha hecho. Tal vez no exactamente con las mismas palabras como lo hizo con Salomón, ¿verdad? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Pero al final la misma Biblia también dice en uno de los salmos, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Entonces démonos cuenta, yo creo que el Señor en más de alguna oportunidad nos ha dicho esto, pídeme, pidan, amén. Y a veces el por qué no recibimos, porque tal vez solamente, Señor, yo necesito esto. Pasaron 5 años y yo le pedí al Señor, nunca me lo dio, pero ¿cuántas veces lo pedimos? Tal vez solo en el ratito fue una emoción, y tal vez voy a poner a prueba mi fe, y hasta la fecha. Entonces aquí está, en esta cita que vamos a leer, de Segunda de Crónicas 1:10 al 12, la fórmula, por así decirlo, para poder recibir. Ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que Salomón lo que pidió, por eso quise colocar las dos citas, ¿verdad? En una dice sabiduría y conocimiento, en la otra dice un corazón entendido. Y no me acuerdo qué otra cosa dice, pero la cosa es que al final,
¿por qué Salomón recibió lo que pidió? Porque no pidió acorde a sus necesidades, sino pidió acorde a la voluntad de Dios, acorde a querer buscar agradar a Dios, acorde a querer hacer la voluntad de Dios en su vida. Amén. Y a veces por eso nosotros, mis amados hermanos, lamentablemente no vemos el cumplimiento de la ley en nuestras vidas, de ese pedir y se os dará. ¿Por qué? Porque miren, si nos analizamos concienzudamente, cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de necesidades. Al final, algunas puedan ser necesidades reales, algunas simple y sencillamente tal vez deseos, sueños, anhelos, metas, preferencias que no son 100% necesidades, pero nos gustaría tener X cosa, por ejemplo. Todo eso lo hemos hablado, lo hemos mencionado, es añadidura. Amén. Pero ¿de dónde viene esa añadidura? De saber honrar al Señor con cada una de las áreas de nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que yo veo acá en el por qué Salomón recibió, y ustedes y yo lo sabemos, hasta lo que no pidió, lo recibió. ¿Por qué? Vuelvo a la carga con esto. Porque no pidió para sus deleites, no pidió para sí mismo, y yo creo que si a nosotros se nos presentara esta oportunidad, tal y como se le presentó a él, probablemente lo primero que pidiéramos es una casa. Nosotros, por ejemplo, el día de ayer exactamente estábamos hablando con la pastora. Yo me puse a hacer cuentas ahí en la soledad, ¿verdad? Y después la llamé y mira, le digo, para nuestra casa necesitamos ganar tanto diario. Y empezamos a ver qué hacemos y ahí está el dato ya. Y si tenemos eso en el corazón, y si el Señor se nos aparece, pídeme, ¿qué quieres que te dé? Ay, Señor, una casa. Por ejemplo, me estás pidiendo una casa para ti. ¿Y la mía? ¿Y mi casa? Ay, Señor, primero la mía. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces a veces, mis amados hermanos, son cosas que ni nos van a hacer daño, ni nos van a condenar, pero para Dios no son prioridad. Para nosotros sí. ¿Por qué? Porque está escrito que así como sus pensamientos son más altos que los nuestros, así también sus caminos son más altos que los nuestros. Entonces a veces transitamos nosotros por caminos que no son como los de Él y queremos todavía con eso que Dios nos dé lo que nosotros queremos, a pesar de no andar por los caminos que Él quiere que andemos. Y yo creo que en la vida las cosas no funcionan así. Amén. Ustedes y yo podemos, por ejemplo, tal vez estar armando un rompecabezas. Así sea de 1000 piezas o de 5 piezas, pero si yo tengo una pieza de otro rompecabezas, ¿va a encajar en el que estoy armando? No. Entonces, así, mis amados hermanos, es este cumplimiento de la ley. Por eso, claramente empecé con la cita: no nos engañemos. Amén. Si hay algo que queremos, que necesitamos, que anhelamos, el orden es siembra y cosecha. Amén. Sembrar las cosas espirituales, y la Biblia dice que el que siembra las cosas espirituales tiene que cosechar las cosas materiales. Es una ley. Amén. Pero vean lo que dice acá en la Biblia. Primera de Crónicas, 1:10 dice: dame ahora, aquí pues ya le preguntó, ¿verdad? Pide lo que quieras que yo te dé. Dame ahora sabiduría y conocimiento. ¿Vean? Para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? ¿Hubiera sido Saúl? ¿Qué creen ustedes que hubiera pedido Saúl? Honra tal vez sobre todo mi pueblo. Pero Salomón está diciendo sobre todo tu pueblo, este pueblo tuyo, dice, tan grande. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto, miren esto, por cuanto esto estaba en tu corazón. Entonces, ¿qué ven ustedes ahí? Dios le dice: pídeme. Él le pide, pero Dios sabe. Además está escrito, ¿verdad?, que lo que le está pidiendo estaba en su corazón.
¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si en el corazón de Salomón hubiera estado, yo quiero un templo más grande, glorioso, quiero ser mejor que mi papá, mejor que Saúl? Y después viene Dios y le dice, ¿qué quiere? Quiero conocimiento y sabiduría. Y en su corazón estaba otra cosa. Ya vemos ahí que hubiera integridad. No, ¿por qué? Porque en su corazón había una cosa, pero su boca estaba diciendo otra. Amén. Y a veces, mis amados hermanos, lamentablemente nosotros somos así. Amén. Nuestras prioridades no están 100% definidas. Y tal vez cuando se nos presenta esta oportunidad de pedir, pedimos mal. ¿Por qué? Porque tal vez el momento para pedir lo que estamos pidiendo no era ese momento. En ese momento probablemente habría que haber pedido otra cosa que era para el momento. Entonces a veces así pasa ahora, y por eso a veces lamentablemente no recibimos. No es porque Dios sea malo, porque al final la ley se va a cumplir. Amén. Pero ¿por qué a veces no la vemos cumplida en nuestras vidas? Volvemos a la carga por esto, ¿verdad? Porque a veces tenemos tantas cosas en el corazón que queremos que Dios nos lo dé todo de un solo. Si nos analizamos a nosotros mismos, mis amados hermanos, y si el Señor nos diera todo lo que tenemos en el corazón de una vez, aquí está, a veces no sabríamos ni qué hacer con tanta bendición, que probablemente hasta la perderíamos. Entonces todo va en sus etapas según el crecimiento que nosotros podamos ir teniendo, tanto en lo espiritual, ¿verdad? Sobre todo, como en lo literal. Si ustedes y yo nos analizamos cuando éramos unos bebés, ¿teníamos necesidades cuando éramos bebés como las que tenemos ahora que ya crecimos? No, en ese entonces no teníamos muchas necesidades. ¿Se imaginan ustedes un bebé recién nacido? Necesito un carro. Todo a su tiempo, solo que fuera el bebé en pañales, ¿verdad? Pero ya llega un tiempo en el que uno crece, y la verdad es que, sobre todo como está la situación ahorita, estaba viendo yo unas imágenes de cómo van los buses. Entonces se aprovechen de todo, también los de las empresas que venden, ¿verdad? Compra tu moto. Entonces ya llega un punto en el que uno dice, bueno, esto ya no es un lujo, sino lo necesito, la necesito. Entonces Dios se va dando cuenta de que en el proceso, conforme vamos creciendo, vamos necesitando las cosas, y entonces Dios va desatando la provisión. Pero cuando pedimos acorde a lo que hay en nuestro corazón, pero también acorde a lo que hay en el corazón del Señor. Amén. Ya está la Santa Cena. Preparémosla porque ya se nos va a acabar el tiempo. Y pues hoy hay Santa Cena, mis amados hermanos, y como bien sabemos, ¿verdad? El Señor está para eso. Claramente dice la Biblia, deleítate a sí mismo en el Señor. Podemos decirlo, es otra ley. Y Él concederá las peticiones, alguna versión dice los deseos más profundos de tu corazón. Y la que a mí siempre me ha gustado, creo que es la de las Américas, dice, ama al Señor con ternura. Y al final lo mismo, ¿verdad? Amémoslo con ternura. Yo no sé, pero ustedes tal vez entenderán esto. ¿Por qué a la mayoría de personas cuando miran un bebé, por qué lo primero que las primeras palabras son cariñosas? O sea, yo no veo a una persona que esté conociendo a un bebé y sus primeras palabras sean ofensivas, sino, no, ay, qué bonito, qué cosita. ¿Por qué? Porque despierta ternura. Entonces, así es como el Señor quiere que lo amemos. Ámame con ternura. No solo sí te amo, no, con ternura. ¿Sí? Porque amarlo, pues, todos podemos decir que lo amamos. Amén. Pero ¿y la ternura? Dijeron los argentinos, ¿y el terruño? ¿Sí? Entonces nos hace falta eso, mis amados hermanos. ¿Y por qué Dios a mí no me da? Pero ¿cuánto le amo? Miren, yo les voy a abrir mi corazón. Yo sé que es necesario, porque la Biblia lo dice, podemos decir es otra ley. Lo voy a parafrasear. ¿Quieres buscarme en oración? Ok, entra a tu aposento. No dice entren, dice entra. Búscame con ternura. Y cuando salgas, encontrarás la provisión. Así lo dice, encontrarás pasto, dice. Entonces, a veces, mis amados hermanos, Dios mío, pero ¿por qué no me bendices?
vuelvo a la carga. ¿Y la ternura? Pero esto es lo que les quiero decir. Yo sé que eso es necesario y hay que hacerlo. Amén. O sea, el encerrarse. Pero a veces, mis amados hermanos, yo les digo porque tampoco les digo que yo no oro. Ya les conté uno de estos días, ¿verdad? Que tuve que pedir perdón al Señor por estar alejado. Pero a lo que voy es a esto. Eso es necesario. No podemos hacer esto sin descuidar lo otro. Pero a veces les digo, una de las experiencias que he tenido es tal vez trabajando. Ya les dije, ayer estaba acostado cuando el Señor me habla de este tema. Y yo siento la presencia del Señor y le digo así: Señor, yo te amo. Y cuando siento estoy orando y no estoy orando, estoy trabajando. ¿Qué es eso? Ternura, terruño, si lo quieren ver así. Amén. Entonces ustedes y yo necesitamos también de eso. Amén. Y entonces el Señor va a conceder. Pero imagínense, si ni lo uno ni lo otro. Y Dios mío, ¿y por qué no me das? Si hasta nosotros mismos como seres humanos, si alguien pues nos agrada, ni necesidad hay que nos esté pidiendo las cosas. De nosotros mismos nace o vemos, tiene necesidad de esto, pero como me agrada, se lo voy a dar. Yo me acuerdo en una oportunidad de una persona, yo me quedé sorprendido, hermano. Y al final no sé ni qué hice el suéter. La cosa que ahí fue cuando a mí me empezaron a gustar los suéteres, ¿verdad? Yo sabía que esa persona estaba pasando necesidades económicas delicadas. Y en una oportunidad vine yo y le dije: me gustaría un suéter así. Solo lo dije. Cuando llegó mi cumpleaños o no sé qué fue lo que llegó, me dijo: le tengo un regalo. Yo cuando vi una playera. Y sí, cuando vi, era un suéter. Pero bien lindo, no sé ni qué lo hice, por cierto. Y así se quedó, qué bonito. De repente un día, no me acuerdo en qué centro comercial andaba, y vi un suéter igual. Voy a preguntar cuánto cuesta. Cuando fui a preguntar me fui de boca. Me dijeron 650. ¿Y de dónde consiguió este suéter? Uno hace cosas como esas. ¿Cuándo? Cuando hay ternura. Entonces les digo esto porque si nosotros siendo humanos, dice la Biblia, ya le dije en el contexto de lo que vamos a seguir desarrollando más adelante, si nosotros siendo malos, dice, damos buenas dádivas, ¿cómo no nos va a dar Él? Amén. Entonces tenemos, por eso les dije a este tema le quería poner las leyes espirituales o las llaves espirituales también. Tenemos la llave. ¿Para qué? Para poder ser bendecidos. ¿Cuál es la clave? Pedir conforme al corazón del Señor, amándolo a Él sobre todas las cosas. Y aún yo siempre que miro, no me acuerdo cómo se llama aquella película donde el entrenador tiene un grupo de jugadores y se enfrenta de fútbol, venciendo tus miedos o enfrentando a los gigantes. Hay una parte de esa película que a mí siempre me conmueve, y es cuando la esposa llega al hospital, ¿verdad? Y dice que no, y sale. Y la cosa que lo que ella dice antes de que le dé la noticia que sí es, aún pueda o no pueda, seguirá siendo mi Dios. Ese pedazo siempre me conmueve y me quebranta. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no, tal vez no es que le digamos, si me das vas a hacer o si no me das no vas a hacer, pero a veces no nos da y nos distanciamos. Entonces, mis amados hermanos, hay pruebas de fe que tienen que ver con recibir. Amén. Voy a terminar leyendo esto. Tal vez trae ya los elementos, porque ya se nos fue el tiempo. Dicen: por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida. Cuando vemos acá, le escribe 5 cosas. Sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey. Sabiduría y conocimiento te han sido concedidos, y te daré riquezas y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Créame, cuando yo leo esto, no solamente de Salomón, esto último que acabo de leer, que hace énfasis en que en algún área es mejor que los estuvieron antes. A mí siempre me duele un poquito mi corazón. ¿Por qué? Porque yo digo, pero ¿y David? Siempre. Pero al final,
David también tuvo algo en particular que no lo tuvieron los demás. Pero al final, mis amados hermanos, la Biblia dice, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces lo que David hizo que no tuvieron los demás, sumémoslo a esto que tuvo Salomón. Y entonces ya me quedo un poquito más tranquilo. Pero siempre tengo un celo por eso. Y les digo esto, ¿por qué? Porque entonces, mis amados hermanos, si Salomón, que la Biblia muestra que fue el hombre más sabio, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Verdad que sí? Ahorita me acuerdo otra vez del negrito, ¿qué? Lo pidió. Amén. Entonces lo pidió, mis amados hermanos. ¿Por qué nosotros no? Como se los dije, ¿verdad? A veces, y ahí está la presentación, la diapositiva al final del tema. A veces por pereza, otras veces por orgullo. Y como se lo dije, y a veces porque hay gente que así no, nosotros no aceptamos caridad. Entonces que Dios nos ayude, mis amados hermanos, decimos amén. ¿Por qué? Todavía hay mucho más aquí que hablar. Esta es la cita también en la cual vamos a desarrollar el tema, pedir y se os dará. Y dice, porque todo aquel que pide, recibe. Salomón pidió. Queremos verlo, pidió sabiduría, pidió conocimiento, pidió un corazón entendido. La cosa es que pidió y Dios le dio. Así lo dice, no sé si lo leímos o lo dice en la otra cita, en esta. La cosa es que dice que le dio hasta lo que no pidió. Amén. Entonces creo que es una buena mañana, una buena oportunidad para pedirle al Señor, todavía no, conforme a su corazón. Amén. Y yo creo que lo mejor que podemos pedir por el momento era porque poco a poco, cuando seguimos estudiando la palabra, ¿verdad? Casi todos pidieron. Amén. El Señor va a ir poniendo y va a ir marcando los tiempos de lo que tenemos que pedir. Yo les he dicho, no sé si ustedes lo han escuchado, pero sí lo he dicho a varios, sobre todo a los jóvenes, digo, de que hubo una etapa en la que yo sentí que para mí ya era necesidad casarme. Entonces le pedí a mi esposa y la tenía enfrente y pidiéndola. Pero el Señor me la dio. ¿Pero en qué momento? Cuando yo sentí que ya era necesidad. Se la pedí y me la dio. Amén. Entonces les hago este énfasis porque a veces, tal vez, a la edad que ustedes tienen, Señor, una esposa. Aprendo, dice el Pato. No va a venir aún. Amén. Hay otro tipo de cosas que son más necesarias y a su tiempo va a venir. ¿Pero cuándo? Cuando ya estén preparados. Siento como que no les gustó, así con mucha tristeza. Bueno, oramos en el nombre de Jesús. Y le pedimos al Señor, mis amados hermanos, si ustedes pues están allá en su casa y prepararon los elementos, vamos a bendecirlo. Y si no, pues los pueden preparar para el segundo culto, que también vamos a participar de la Santa Cena. Amén. Pasa allá. En el nombre de Jesús, Señor. En esta oportunidad, Padre Celestial, venimos